Estamos en vivo. La crisis energética y las soluciones que se han adoptado o se están adoptando. Hay una situación bastante conflictiva que el año pasado generó noticia y es interesante entender por qué fallaron los contratos de Progen y ATM. En atención a que eso podría de cierta manera dar una solución, no total, pero al menos parcial, a una situación crítica que puede darse con un estiaje que no está descartado todavía, más allá de las lluvias intermitentes que hemos tenido en el sector del Austro, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico Paute Molinos. Vamos a analizar este tema con el ingeniero Roberto Aspiazu. Él representa al Foro Energético. No, yo soy presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Cámara de Energía del Ecuador. Perfecto. Roberto, muchas gracias, hemos escuchado su voz. ¿Qué piensa usted de esto que está sucediendo? Porque la ministra, nuevamente, al igual que el año antepasado, en el 2024, el señor Wong, el señor Félix Wong, el señor superministro Luque y la propia Manzano garantizaron que no iba a haber apagones. Y tuvimos apagones de 14 horas. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Gracias por la entrevista. Hay varios elementos en la pregunta. Vamos por el comienzo. SENACE estimó el déficit de cara a un eventual estiaje severo en septiembre pasado, cuando se suponía podía iniciar al tenor de la experiencia de 2024, en 866 megavatios. Recordar que cuando tuvimos el estiaje en septiembre del 2024, el déficit era como de 1.100 megavatios. Esas son las cifras que estamos hablando. Hay que considerar que anualmente la demanda crece entre 300 y 400 megavatios. Desde luego, de ese potencial déficit que estamos hablando, de 866, si Colombia nos suministra 430 hasta 450 megavatios, eso disminuye a la mitad. El parque termoeléctrico de la industria, comercio y residencial ha incrementado de modo importante. Las propias autoridades lo fijan en 470 megavatios. Entonces ahí hay un potencial para paliar un eventual escenario de déficit, destacando que se tratan de unidades de funcionamiento normalmente para situaciones de emergencia, no para un funcionamiento regular de 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces tiene esa limitación, pero desde luego puede servir. Ahora, los proyectos termoeléctricos de Progen y Austral lamentablemente fracasaron en el marco de un fraude, un negociado que tendrá que aclararse y desde luego a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía, también considerando de que ya han transcurrido como 6 meses desde que se presentó el informe de Contraloría, que es bastante concluyente de la serie de irregularidades que se cometieron, entre otras que se prescribió en las bases de que sean equipos nuevos y resultó que eran equipos usados. Pero por otra parte también destacar que ha habido una sucesión de concursos, creo que han sido en total 5, empezando por uno que se adjudicó a la firma Whirling de México de 540 megavatios en enero de 2025, que se lo trató de retomar últimamente reducido a 260 megavatios, que se le adjudicó al consorcio mexicano Regen, y que lamentablemente debido a las circunstancias que no presentó las garantías de anticipo y de fiel cumplimiento de contrato, SELEC se vio forzada a declarar desierta la licitación. Así que nos hemos quedado con las manos vacías. Entiendo que hay un reclamo de la segunda empresa que participó del concurso, que de acuerdo a la ley está demandando, reclamando que sean ellos los adjudicatarios, pero en líneas gruesas ese es el escenario. No tenemos para un evento de estiaje severo la suficiente potencia termoeléctrica y todavía no tenemos suficientes proyectos de energías renovables no convencionales que suplan el déficit, de manera tal de que todavía seguimos expuestos, no de la forma como estuvimos en 2024. Pero el estiaje no está descartado, No, Roberto. el estiaje por ahora, aparentemente han empezado las lluvias, evidentemente ha habido un alivio en cuanto a recuperación de embalses, pero pues la situación potencialmente sigue en un escenario de riesgo no tan grave como sucedió hace poco más de un año. Ahora, Roberto, si tuvimos una mala experiencia en tratar de generar, contratando equipos usados, eso por una parte,
¿cómo podemos pelear si la Corte Constitucional también, lo pongo en estos términos, corta los brazos para permitir que privados generen? Bueno, realmente ha sido una sorpresa el fallo de la Corte Constitucional y nosotros lo leemos en el marco de esta pugna que hay entre la Corte y el Ejecutivo, dar esta señal en este momento de que hay que restringir la excepcionalidad prevista en la Constitución, el artículo 316 respecto a la participación de la inversión privada. Delegación excepcional. Así es, en lo que se denomina sectores estratégicos, pues en este momento resulta un contrasentido, es decir, no cabe una interpretación restrictiva, sino por lo contrario, debemos apuntar a una interpretación laxa porque verdaderamente estamos necesitando una inversión que en este momento el Estado no puede cumplir. Cuando se produjo el estiaje de 2024, ustedes se acordarán, el propio gobierno dijo aquí ha habido una inversión represada, no cumplida, del Plan Nacional de Electrificación que está en el orden de 1.950 megavatios, que equivale más o menos a $1 billón por megavatio, es 2 billones de dólares, de manera tal que eso da cuenta de que frente a ese escenario no cabe que la Corte Constitucional se ponga más papista que el Papa, quiera darle una interpretación restrictiva a la excepcionalidad, más aún cuando en el escrito presentado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia se hace referencia a fallos anteriores de la Corte donde ha permitido que a través de reglamento sectorial se pueda desarrollar la normativa en lo que tiene que ver a dicha excepcionalidad. Entonces, creo que la presentación de este recurso ha sido válido desde el punto de vista de demostrar las inconsistencias que tiene el fallo de la Corte. Se refiere a la aclaración que está pidiendo Enrique Herrería Bonet. Sí, a eso me estoy refiriendo particularmente y diría también que ahí hay un argumento que me parece interesante, o sea, ven un lado de la moneda, pero no ven el otro lado de la moneda. Me estoy refiriendo al hecho de que hay vulneración también de derechos y garantías constitucionales cuando el Estado no hace efectiva dicha prescripción en cuanto a garantizar un servicio fiable, sostenible y de calidad. Entonces entramos en un terreno en el cual pues debemos tratar de sacar de esta polémica y de esta pugna. Y el fallo puede ser un precedente para la aplicación de la norma en otras áreas, porque eso puede pasar, pues, Roberto. Sí. Bueno, yo te digo que en realidad por el momento creo que es un tema más formal que de fondo. Me preocupa más la imagen, la mala imagen que esto proyecta en términos de seguridad jurídica, desde el punto de vista de cómo evalúan la institucionalidad comprometida con el concepto de seguridad jurídica a potenciales inversionistas, que evidentemente son grupos corporativos que pueden venir a invertir en Ecuador, pero hay demanda de energía en todas partes del mundo. ¿Sería más político este pronunciamiento de la Corte Constitucional así que jurídico para mantener la Constitución? Yo lo veo así porque finalmente han recogido una vieja demanda, un proyecto de ley aprobado durante el gobierno de Lenín Moreno, 2021, de los sindicatos de las distribuidoras eléctricas que básicamente se oponen a la constitución de un fideicomiso para efectos de garantizar el pago de los proyectos de energías renovables no convencionales, de gas natural que puedan desarrollarse a través de las reformas legales que ha venido instrumentando el gobierno a través de las leyes antiapagones 1 y antiapagones 2 de 2024, en donde finalmente en la última en particular se abrió el espacio para que se presenten proyectos por iniciativa privada no solicitada, siempre y cuando esos proyectos no estén contemplados en el Plan Maestro de Electrificación. Ahora, no aprendemos nosotros, lo pongo en estos términos, Roberto, y ahí va a criterio de la experiencia tuya. Colombia, seguimos comprando, dependiendo de Colombia. Creo que el diciembre pasado eran solo el CEMES 15 millones de dólares de lo que se compró a Colombia. Ellos organizados privadamente, ¿no podemos copiar ese sistema y tratar de organizarnos acá? Bueno, el contraste es que aquí, mira, en Ecuador el 90% de la generación es estatal. Transmisión, distribución, comercialización, 100% estatal. El ponderado en Perú es 70% privado y en Colombia es 60% privado. Yo creo que
Esos modelos están hoy por hoy funcionando mucho mejor que el nuestro. No tienen esos rezagos que en este momento nos conducen a estar haciendo en el marco de esta entrevista el análisis correspondiente, pero también tenemos que ver el desafío futuro y ver los pendientes. Uno de los pendientes importantes y que muchas veces no se lo tiene presente es el hecho de que en 2023 se adjudicó una decena de contratos de proyectos de energías renovables no convencionales por 800 megavatios. Eso incluye también proyectos hidroeléctricos de hasta 100 megavatios. Están considerados, es el límite permitido y contemplado en la normativa, pero lo que resulta es que después de 2, vamos para 3 años, pues todavía estos proyectos no están en construcción. De los 10 apenas hay uno que está en construcción y hay proyectos que están caídos, como por ejemplo 3 fotovoltaicos, es decir, de energía solar en Imbabura, que inclusive se les había otorgado el licenciamiento ambiental hacia finales del año pasado, pero el corporativo se cansó porque finalmente, volviendo a esto del fideicomiso para garantizar el pago en la generación de la energía, el problema está de que como nos manejamos con un esquema con subsidios, que para este año está proyectado en $600 millones, evidentemente la garantía es un tanto frágil si es que no hay los fideicomisos. Y en definitiva el esquema apunta a que si las distribuidoras no pueden pagar a través del fideicomiso, lo haga el Ministerio de Economía y Finanzas, y si este a su vez no lo puede hacer, se ha venido trabajando en la constitución de lo que se denomina la tercera capa, es decir, un fondo contingente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por $70 millones revolventes, que en definitiva pueda permitir la bancarización, la financiación de estos proyectos que de otra manera no pueden conseguir el dinero necesario para llevarlos adelante. Entonces, este es el contexto que tenemos hoy por hoy. Quiero decir en adición que en lo que tiene que ver con esta fórmula de la iniciativa privada no solicitada, se han presentado muchos proyectos, pero estamos con el problema que todavía no están encausados, es decir, no hay un cronograma claro respecto a cuándo estos podrían materializarse por el problema del repago, por un lado, y por otro lado, que nos parece que tiene que haber una normativa un poco más clara. Y voy a agregar algo más para concluir, adelante. Porque me parece que es interesante, son los precios. Cuando se adjudicó este paquete de 800 megavatios, fue a través de procesos públicos de selección, y esto supone pujar por la tarifa. Entonces se consiguieron tarifas pues reducidas, en el caso de los fotovoltaicos alrededor de 5 centavos de dólares el kilovatio hora, pero ya para efectos de promover estos otros nuevos proyectos de los que estoy hablando, se aprobó el año pasado una regulación en que se fijan precios más atractivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más que seguro, todos estos proyectos de PPS con tarifas más bajas van a querer migrar a este escenario donde hay tarifas más convenientes y rentables para el proyecto. Más reales. Pero para eso tiene que haber algún tipo de regulación, un esquema que sea práctico, que no demore tanto, porque en última instancia el problema que estamos teniendo es que los procesos licitatorios regulares, por llamarlos de alguna manera, como por ejemplo aquel de los 400 megavatios de ciclo combinado, que tiene que haberlo escuchado, porque eso viene de 5 años a la fecha, y todavía seguimos reformulando las bases y todavía el proceso no está propiamente lanzado, y en este momento estamos necesitando mayor capacidad de generación termoeléctrica. A Colombia le hemos venido comprando regularmente, pero esto no es nuevo. A nosotros a Colombia le venimos comprando desde todos los años. Y al sector privado siempre, en Colombia lo maneja la tarifa el gobierno. La tarifa sí, pero la en venta definitiva pasa por la decisión del gobierno. Pero en también, definitiva correcto. el tema también pasa por el hecho de que para nosotros es más negocio comprarle energía hidroeléctrica a Colombia que generar nosotros energía, por ejemplo, con las barcazas ¿Es turcas. más negocio? Hidroeléctrica. Hidroeléctrica. No, yo hidroeléctrica. Estoy hablando hidroeléctrica. Dejémoslo claro, por eso digo yo. Por eso te digo. Entonces, si estás hablando de tarifa hidroeléctrica, es una tarifa de alrededor de 10 centavos versus la tarifa de 30, 32 centavos. Porque de las hasta barcazas. 60 centavos nos ha vendido Colombia. la Es termoeléctrica. correcto, es así,
en lo que tiene que ver con el mes de diciembre del año pasado, la entrega de Colombia a Ecuador promedio fue de 300 megavatios, para tener una idea, frente a un máximo, como decíamos, de 430 hasta 450. Porque las barcazas nos venden a un promedio de 14 centavos el kilovatio. Es más, si consideras la provisión del combustible. Ah, claro. Porque esa es una tarifa nominal. Tienes que agregarle lo que cuesta traer el combustible de Esmeraldas hasta Guayaquil para la entrega correspondiente, que eso corre por cuenta de SELEC, finalmente. Ingeniero, debe cambiar... De SELEC y Petroecuador, porque aquí también hay unos cruces de cuenta ahí que a veces son bastante opacos. Debe cambiar la Constitución para que el panorama cambie y acojamos lo que decía Rommel, el sistema de Colombia o el de Perú. Le digo, porque ahora dependemos o de San Pedro para que llueva o de San Petro para que permita la venta de los privados de Colombia a Ecuador. Pues, el desafío va a seguir siendo, con o sin reforma constitucional por ahora, el cambio del modelo de desarrollo. Lo hemos venido ¿cómo sin cambio constitucional? Bueno, hemos venido hablando de eso, que la excepcionalidad tiene que tornarse laxa en vez de tornarse tan estricta. Es sencillamente un tema de praxis política que esta Corte Constitucional ideologizada debería entender y no estar pensando en su pugna con el Ejecutivo, sino más bien en el interés del país, y no colocar este tipo de cortapisas, que por otro lado, repito, es más una formalidad antes que una cuestión categórica respecto a que estos proyectos de ámbito privado no puedan continuar desarrollándose. Pero vuelvo al criterio de que lo trascendente, lo importante en esto es la mala imagen que proyecta el país, algo que no necesitamos. ¿Ahuyenta a los inversionistas? Es correcto. Ahuyenta. Ese es el problema. ¿Quién va a poner la plata? En Termomachala, Roberto, yo me he quedado pensando, ustedes son los conocedores de esto, pero dice, ok, tenemos gas, quemamos mecheros. Y creo que alguien dijo quemamos más que Qatar, no lo sé, hay que verlo. El gas asociado. El gas, correcto. Nadie sabe bien a ciencia cierta cuánto gas estamos quemando en el Oriente, en más de 300 mecheros, pero la estimación de la propia Petroecuador está en alrededor de 90 a 100 millones de pies cúbicos al día de gas natural, que eso es 5 veces lo que producimos en el Campo Amistad, para tener un referente. Ajá. Ahora, Termomachala fue un proyecto que se le hizo ligado a la explotación del gas del Golfo de Guayaquil, el Campo Amistad en particular, claro, con un corporativo norteamericano, al que finalmente se le dijo de que no había interés de que continúe en el país. Entonces ese proyecto quedó a medio talle, y en este momento, claro, la demanda de Termomachala debería estar en el orden de 80, 90 millones de pies cúbicos al día, y solo estamos con 18. Es la razón por la cual Petroecuador ha contratado esta plataforma de la empresa china CNPC, que ha empezado a hacer pozos de mejoramiento en el Campo Amistad con buen resultado. Hay buenas noticias, hay más gas. Sabíamos que de alguna manera esta noticia en algún momento la íbamos a tener, y yo pienso que el incremento de la producción en Campo Amistad podría estar proyectada hacia finales de febrero, principios de marzo, pero en definitiva va a permitir habilitar una mayor capacidad de generación en Termomachala. ¿Cuánto vamos ahora a Termomachala? En Termomachala, mira, yo he visto cifras contradictorias. Si tú te metas a googlear eso y preguntas cuánto genera Termomachala, el techo de lo que se menciona es 140 megavatios. Ojalá sean 140 megavatios. Acaban de reparar una unidad que estaba dañada, almacenada desde hace rato. Pero estaba dañada desde hace 5 años. La han mandado pues a Alemania, ya regresó a Alemania reparada, y se va a poder agregar 20 megavatios a la generación, que lo estamos requiriendo, así que en buena hora. Pero finalmente yo soy de la idea que debería SELEC concesionar Termomachala en base a un proceso público competitivo, y entregar eso a una operación privada que no va a tener este tipo de problemas. ¿A qué costo el megavatio de producción con Termomachala? Yo diría que no, porque finalmente eso tendría que verse en el propio proceso público competitivo. En este momento, de acuerdo a la normativa aprobada para 2026, el costo promedio real del kilovatio hora está como en 12 centavos .86. En eso es lo que se calcula el costo real que tiene el Ecuador,
y que sin duda es uno de los costos más bajos de la región todavía. ¿Cuánto en promedio estamos facturando nosotros? Depende, en el sector industrial 10 y pico, en el sector comercial, residencial 9 y pico, es decir, seguimos con un esquema subsidiado, ¿no? Para grandes generadores la tarifa un poco mayor, es decir, hay variantes. Roberto, finalizo la entrevista con este tema, al menos de mi parte. Sí, adelante. Porque, ¿qué pasa con la polémica sobre la tarifa y el precio de la energía eléctrica a las grandes mineras? Porque eso también debe entrar en discusión, porque se les regala la energía a quienes no necesitan. Pero no hay tal, ya le hicieron un ajuste de tarifa recientemente como consecuencia de la discusión que ha habido alrededor de este tema, y ellos están obligados a convertirse en autogeneradores en un plazo no mayor en este momento a un año, es decir, hacia finales de 2026. Pero esa disposición está vigente desde hace rato. No está vigente desde hace rato. Está vigente, la autogeneración para autoabastecerse. La autogeneración para abastecimiento está vigente desde hace unos 6 meses a la fecha. Y le queda, por tanto, un año más porque estaba previsto el plazo de 18 meses. Así que, ahora, pero si tú me lo pones en perspectiva, que los mineros se vuelvan autogeneradores, me parece que está bien, pero en la práctica es producto de la incapacidad que tiene el Estado de garantizar el suministro de energía eléctrica a grandes consumidores como son las... Ese es AB2. Ese es AB1. AB1, ok. Y las AB2 son las industrias de mediano o alto consumo, pero no de las empresas de mayor consumo que son las mineras y las acerías. Llegaron a acuerdos las mineras, pero construyendo su propio proyecto ya de eso, generación. ya la regulación está dada y ya los mineros están viendo cómo solucionan el problema. En algún momento, por ejemplo, Ecuacorrientes, que es la empresa china que explota cobre principalmente mezclado con oro, algún otro mineral, también plata, y Zamora Chinchipe, tenía la obligación de construir su propia unidad de generación, es decir, ser un autogenerador. Claro. Pero después se le dijo, bueno, podemos negociar y verdaderamente yo te puedo entregar el suministro porque sí tengo suficiente capacidad de generación, pero eso se vino al piso cuando estuvimos en el escenario de 2024 con un déficit de generación de 1.100 megas. Eso ya lo hemos venido hablando. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias por atender esta invitación. Cámara de la Minería. Cámara de Energía. Yo no me meto en minería. Por eso digo, en esto, suficientes líos tengo con petróleo y electricidad, y ya habrá oportunidad para dedicar un espacio igual para que conversemos de cuál es la situación hidrocarburífera del país, en donde también es el mismo problema, la falla del modelo de desarrollo. Muchas gracias al ingeniero Roberto Azpiazu, que ha estado aquí con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos